Sí, buenas tardes. Se ha hablado en la transición energética de tres cosas, que es renovables, ahorro y el tema del cambio climático. Entonces, respecto a las renovables, lo que tenemos es un sistema ahora eléctrico que está centralizado en un sitio. Yo he venido de Alicante para acá, están los molinos y hay muchos parados y al lado otros que están funcionando. O sea, si funciona uno, tienen que funcionar todos, pero no es la primera vez. O sea, he pasado 5 o 6 veces y me encuentro esa historia. Entonces, en el sistema de red, que debería ser transparente, yo quiero saber por qué están parados los molinos si encima tenemos centrales de gas emitiendo. Eso no lo puedo saber yo. Entonces, no sé si Facua o algún representante político podía hacer esa gestión para que el ciudadano pueda acceder a eso y que no nos engañen, porque claro, meter más renovables para tener las paradas, pues parece que no tiene mucho sentido. El otro tema es la eficiencia energética. La eficiencia energética yo entiendo que por eficiencia es que si tengo un examen de una asignatura, que una tarde antes del examen, con el mínimo recursos, pues saco un 5. Y parece ser que urge, que no es eficiencia lo que queremos, sino eficacia. Entonces, esa transformación de eficiencia a eficacia hay que empezarla a meterla ya en el discurso. No podemos quedarnos en el mínimo empleo de recursos cuando podemos sacar un 10 en la nota, porque es lo que nos toca, ¿no? Entonces, ir cambiando ya el concepto de eficiencia por eficacia. Bueno, con respecto a la primera, yo sí le puedo asegurar que a los precios que va la electricidad no hay nadie que pueda producir kilovatios hora con fuentes renovables y no esté aprovechando al máximo. Puede haber una avería de un parque o una avería de un transformador. Sí ha habido en algún momento, cuando los precios eran normales, algunos tipos de esperar, vamos a llamarlo, a planificar para poder subir a la alta y cobrar diferenciales. Pero en estos momentos yo le aseguro que el que puede producir un kilovatio hora, teniendo que el viento y el sol cuesta cero, lo va a aprovechar y lo va a producir 100%, salvo alguna avería. Con respecto a la eficiencia, y luego, pues si alguien de mis compañeros quiere completarlo, yo creo que los temas son muy sencillos. Un tercio de la energía la consumimos en edificios y hoy día el 98% de los edificios que tenemos no cumplirían la normativa actual. Y ahí tenemos todo el tema de la rehabilitación. Una bomba de calor es 4 veces más eficiente que una caldera de gas, de la última caldera de gas. Luego, perfectamente, con una política de rehabilitación y de sustitución de combustibles como el gas por electricidad con bombas de calor, sin necesidad de obra, que esto es otro de los puntos importantes, llegaríamos a reducir más del 50% esa demanda en viviendas o en edificios. Si nos vamos a automóviles, un automóvil eléctrico consume la tercera parte que un automóvil de combustión interna y no tiene los problemas que estábamos hablando. Las soluciones tecnológicas las tenemos más que probadas. Efectivamente, todas las soluciones que estoy diciendo son intensivas en capital y son rentables porque consumen mucho menos. Aquí es donde tiene que estar el papel del Estado, el papel del Gobierno, incentivando. Hoy salía una noticia que en Chile los vehículos eléctricos no van a pagar permiso de circulación en los primeros 2 años y en los 5 siguientes iba a estar a la mitad. Eso es una buena medida. De hecho, yo he visto la ley del vehículo eléctrico, no he visto que era Chile y me estaba quedando totalmente con los ojos abiertos diciendo, ¿qué es esto que no me he enterado? Hemos cambiado el ritmo. Yo creo que lo que hay que hacer es favorecer que este tipo de tecnologías, compensarlas. Tenemos los Next Generation, como antes decía Mariano, aprovechar que este tipo de tecnologías, que además están cercanas a la sociedad, las podamos implantar. Pero
si esta jornada la hubiéramos celebrado hace 15 años o 10 años, apostaríamos por las renovables y por la eficiencia como un elemento en clave de sostenibilidad. Y ahora apostamos por las renovables y por la eficiencia en clave de sostenibilidad y en clave de economía, porque son muchísimo más baratas de cualquier otro tipo de tecnología. No hay que esperar a que Bill Gates nos diga cuál va a ser la tecnología del futuro porque él haya invertido previamente, sino las tenemos hoy día en la mayoría de los escaparates y en la mayoría de Internet. No sé si alguno de vosotros quiere completar. ¿Alguna pregunta más, Juancho? Bueno, quiero agradecer la presencia de Juancho López Duralde, presidente de la Comisión de Transición Justa del Congreso. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. A ver, habría mucho que decir porque el tema es muy extenso, ¿no? Yo lo que creo es que no hay soluciones sencillas para un problema muy complejo, ¿no? Y creo que, en primer lugar, hay que analizar un poco lo que tenemos en el arco parlamentario, y creo que de alguna manera es importante que las organizaciones sociales también tengan un pensamiento estratégico sobre lo que está pasando a nivel político, ¿no? Porque realmente en el Congreso tenemos un partido que es negacionista, tenemos otro partido, o sea, es decir, que niega el cambio climático, y lo estamos escuchando todos los días en el estrado, cada día están negando el cambio climático, ¿no? Tenemos otro partido que es retardista, que dice que sí, que el cambio climático está ahí, pero que la economía, bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, sacar adelante las iniciativas es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que estaba pensando, cuando estabais hablando, por ejemplo, en la Ley de Cambio Climático. La Ley de Cambio Climático, que tanto criticasteis, se ha convertido en el caballo de batalla contra el que lucha la derecha y la extrema derecha de manera prioritaria. Es decir, empieza un debate sobre el estado de la nación, no importa de lo que estemos hablando, que ellos se levantan a decir que la Ley de Cambio Climático, como prohíbe la extracción de uranio, como prohíbe la explotación de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera, hay que acabar con ella, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, ¿no? Pongo este ejemplo porque digo que es una cuestión compleja que requiere de mucha reflexión, ¿no? Pero yo creo que requiere, y yo he venido para un poco trasladaros ese mensaje, ¿no? Desde la política a las organizaciones sociales, que tenemos que trabajar más juntos estratégicamente los que compartimos esos objetivos, porque nosotros desde Unidas Podemos, desde luego, compartimos el 100% de lo que habéis dicho, ¿no? Y luchamos por ello. Pero luego nos encontramos con que, por ejemplo, se da una batalla brutal con la Ley de Cambio Climático por el tema de los objetivos, y una vez que la ley ha salido adelante, ayer mismo se publica que solo el 13% de las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen zonas de bajas emisiones, de lo cual hay responsables políticos en todas esas ciudades. Y, sin embargo, no hay una reacción, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es complejo. Hay una realidad política que es terrible y que, además, si no nos organizamos y no lo combatimos, es que dentro de un año no vamos a estar aquí hablando de que vamos demasiado despacio. Vamos a estar hablando de que se está retrocediendo, como en Italia o como en otros países europeos, porque ese riesgo existe. Es decir, tenemos el riesgo de que los negacionistas lleguen al gobierno. Y por eso mi planteamiento es: tenemos que ir más rápido, tenemos que ser más efectivos, hay que avanzar más, pero para eso, quienes estamos, digamos, en este lado de la trinchera, necesitamos también, digamos, pues esa cooperación, ¿no? Porque si no, es muy difícil. No sé si me he explicado bien, pero creo que es muy importante. Nada más. Y bueno, y muchas gracias por la mesa y por la invitación. Yo a mí, Juancho, ya sabes que nos hemos peleado muchas veces por esto de la ambición. A mí me gustaría que los que ahora protestan de la Ley de Cambio Climático protestaran todavía más porque hubiera sido más ambiciosa de lo que ha sido, y que hubiera sido más operativa de lo que ha sido, y que hubiera tenido
un cuerpo de desarrollo legislativo como la obligación de reformas fiscal, eléctrica, que no ha tenido. Efectivamente, era la ley pero si más no protestan deseada. por eso, protestan por lo contrario. Es que no me has entendido. Es decir, lo que quieren es tumbar la ley porque va en contra… Pero bueno, por lo menos que tengan razón. Es decir, si protestan, pues que protesten en cierta manera todavía por más ambición y no por habernos… Que no, que son negacionistas, que quieren tumbarse la ley porque consideran que es un obstáculo al desarrollo, que es un discurso franquista de los años 50. Bueno, seguiremos peleando. Creo que por ahí había una pregunta. Buenas tardes. Me gusta mucho que la sociedad civil hable de energía, de cambio climático, transición ecológica. En las ponencias de esta tarde han salido muchas ideas muy interesantes y al hilo de lo último que se comenta, yo como sociedad civil me gustaría que entre todos pidamos mayor responsabilidad a los políticos para que unen posturas y se implementen medidas para que esta transición ecológica sea efectiva, porque medidas hay muchísimas, ideas hay muchísimas, pero la energía hace años que se ha politizado y cada partido lo ha utilizado de una manera diferente y al final hay encuentros enfrentados entre los partidos políticos y se estanca el tema y no se avanza. Entonces yo creo que como sociedad civil lo que podemos pedir a los políticos es que sean más responsables, que dialoguen y que lleguen a acuerdos y que implementen medidas. Bueno, es que del Pacto de la Energía se lleva lustros hablando y no se ha hecho nada. Y luego al hilo, ya por ir a un terreno más práctico de las ideas que se han comentado esta tarde, a mí me gustaría dar 3 pinceladas rápidas. Una es el tema de los incendios forestales, que me parece vital. Los incendios se apagan en invierno, limpiando los bosques, pero no se hace nada en España. Mi madre es de un pueblo de Burgos y me cuenta que cuando yo era pequeña, voluntariamente todos los habitantes del pueblo limpiaban el bosque en invierno y en su pueblo no hubo nunca incendios, nunca, pero porque eran los propios vecinos que se organizaban con el alcalde y a cada uno le tocaba una zona de parcela del territorio municipal para limpiarlo y cada uno tenía que ejercer esa función de limpieza y había una solidaridad, un compromiso, una responsabilidad. El bosque siempre estaba limpio y nunca había incendios. Hoy en día hay incendios en toda España. Bueno, yo lo dejo ahí porque tampoco es mi tema. El tema de limpiar el aire en las ciudades es vital también para nuestra salud y bajar la temperatura en las ciudades. Entonces, bueno, también se pueden hacer muchas cosas y personalmente opino que una gran apuesta sería la inversión en metro. Y bueno, voy a hablar de Madrid porque es la ciudad que conozco, es donde vivo, pero yo creo que la inversión en metro debería ser una constante, independientemente de quién gobierne. Son proyectos e inversiones a largo plazo y más allá de los 4 años de una legislatura, y yo creo que son proyectos que deberían estar siempre encima de la mesa. Madrid tiene un metro excelente, pero necesita mucha más inversión en desarrollar más la red, quitar muchos transportes de superficie, sobre todo coches, y recuperar zonas para los peatones, para espacios verdes. Y bueno, que la salud, y lo último que quería decir es verdad, que la salud va muy ligada a la transición ecológica y que esto nos lo tenemos que tomar en serio. La gente se muere por calor y debemos evitar las olas de calor. Más zonas verdes en las ciudades, bajar la temperatura en las ciudades. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Está en nuestras manos cambiarlo. Bueno, no me quiero extender más. Gracias por escucharme. Bueno, yo lo que sí quería decir, un poco al hilo de lo que ha dicho también Juancho, es yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque la sociedad tome conciencia realmente del problema que tenemos entre manos. Yo creo que la sociedad no es consciente de lo que implica el cambio climático.
sea, yo creo que no es consciente de las implicaciones que tiene, yo hablo de mi negocio, desde el punto de vista de la salud, no es consciente. O sea, normalmente no hay la percepción de que en España ya tenemos dengue autóctono, de que ya tenemos chikungunya, de que ya tenemos fiebre del Nilo. O sea, no es consciente de que estamos cambiando hasta ese punto. Entonces, seguimos viendo los problemas como que es algo ajeno a nosotros. Y no es así. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es transmitir a la sociedad, pero a gente que sepa transmitir a la sociedad, no un científico como yo, que no sé, un educador ambiental. Los educadores ambientales son claves para transmitir de la ciencia a la sociedad. Es una herramienta que está ahí sin utilizar prácticamente. Yo creo que hay que darles una relevancia enorme, pero no para educar a los niños solo, que es, digamos, lo que tradicionalmente se hace, sino para educar a todo el mundo y sobre todo a los políticos. Sobre todo a los políticos, porque muchos de ellos ignoran las consecuencias que tiene el cambio climático. Yo hablo, insisto, del tema de la salud. Con respecto a la segunda cuestión, el problema de la movilidad que hay en las grandes ciudades, no se trata de cambiar unos coches por otros. No se trata de que yo voy a estar igual de atascado en un coche eléctrico que en un Ford Mustang ahora de combustión interna. O sea, voy a estar igual atascado. Lo que hay que hacer es sacar los coches de las ciudades. Un vehículo eléctrico contamina. No emite NO2 por el tubo de escape, pero sus neumáticos sí producen abrasión, sus frenos también, y eso emite arsénico, antimonio, plomo, cobalto, níquel, que pasa al torrente sanguíneo y puede acabar en cualquier lugar. Se ha encontrado, por ejemplo, magnetita en el cerebro y se ha relacionado con los casos, por ejemplo, de Parkinson y de Alzheimer, sobre todo Alzheimer en México. O sea, un coche contamina, un coche eléctrico, y también contamina acústicamente. No contamina si va a 10 kilómetros por hora, pero el rozamiento, la rodadura del vehículo produce ruido. Y es algo que todo el mundo piensa que el ruido no tiene impacto en salud. Y el ruido tiene el mismo impacto en salud que la contaminación atmosférica química. Si el NO2 nos costaba 120 millones en ingresos, el ruido nos cuesta 89 millones en ingresos cada año. Por lo tanto, no se trata de eso, se trata de sacar los coches de las ciudades. El metro, por supuesto. Todo lo que sea vehículos de combustión, sacarlos de la ciudad, bienvenido sea. Y los vehículos eléctricos, dedicarlos exclusivamente pues, para lo que hay que utilizarlos, para el transporte público. Lo de las zonas de bajas emisiones, que se comentaba antes, sí, es verdad que solamente salía la noticia ayer en El País que el 13% de los municipios, pero es que tampoco se ha desarrollado el reglamento que dice cómo se tienen que poner a funcionar esas zonas de bajas emisiones. Entonces, ¿cómo voy a plantear una zona de bajas emisiones si no tengo el apoyo jurídico detrás que me dé respaldo y para que cuando un señor del partido que sea ponga una demanda no la gane? Tendremos que hacer las cosas, pero bien. Entonces, yo creo que todo tiene su porqué. Que en muchos casos sí puede ser dejadez política, pero en otros casos es que no saben por dónde tirar. Una cosa solo. De todas las maneras, no pensemos solamente en la movilidad en Madrid. Yo soy de provincias. Estoy harto, perdón, de la expresión de que parece que toda la movilidad es en Madrid o las grandes ciudades. Las personas del ámbito rural también se mueven. Mi familia es de un pueblo al lado de la Ribera de Duero y hay muchas personas mayores que no tienen ninguna fórmula de acceso simplemente a su centro de salud. Simplemente, o que tiene que ir al podólogo. Es decir, hay que arbitrar también medidas vinculadas con eso. Es verdad que la incidencia aquí es mucho mayor. Yo no solamente hablaría del metro, hablaría también de cercanías, ¿vale? Porque en los últimos lustros la inversión que ha habido en cercanías ha sido mínima
Y hay que cambiar no solamente mucha parte de las infraestructuras, también muchos vehículos, que ya tienen muchos millones y millones y millones de kilómetros hechos, ¿no? Entonces, pensemos una movilidad convencional, donde nosotros creemos que ahí el papel del ferrocarril es fundamental. Ya no hace falta que todo sea alta velocidad, hay que invertir ahí. 1 kilómetro de alta velocidad vale como mínimo 18 millones de euros. Puede valer en el túnel de Pajares pues muchísimo más, ¿no? Como mínimo 18. Con 18 millones de euros es una inversión muy importante, que se pueden hacer muchas cosas, pero hay que cambiar las prioridades. Ahí entra eso desde el ámbito político, ¿no? Y solamente una cosa sobre los incendios forestales. Nosotros trabajamos directamente con las personas, son compañeros nuestros los que están apagando los incendios forestales. Las condiciones de trabajo son muchísimo peores y muchísimo más duras. Los incendios son muchísimo más agresivos, se expanden muchísimo más rápidamente, tienen menos capacidad para poder enfrentarse a ellos. Y además, en muchos casos, nos enfrentamos con operativos, con trabajadores, por ejemplo, en tu comunidad, bueno, la mía también, Castilla y León, donde solamente trabajan 3 o 4 meses, porque el resto están en el desempleo, cuando hay que invertir. Para la limpieza forestal hay que invertir y hay que hacer una planificación forestal, es decir, hay que saber qué aprovechamientos económicos se puede sacar de esas zonas, porque esa es la base por la que las personas de tu pueblo limpiaban porque a final de año o vendían la piña o el aprovechamiento de las setas, como en Soria. Entonces, Soria es una ciudad donde hay una provincia donde hay muy pocos incendios. Pero hay muy pocos incendios porque hay muchos bosques, son municipales, donde las personas están muy implicadas en lo que es su cuidado, porque después, a final de año, ahora en diciembre, pues han dicho, mira, de los aprovechamientos hemos sacado 300 euros para cada uno y lo reparte entre las personas del pueblo porque son bosques comunales. O sea, nosotros también tenemos que incentivar esos aprovechamientos, porque también para acercar a las personas, ¿no? En este contexto de España vaciada, donde nos encontramos con muchas zonas donde es que no hay nada, no hay ni animales. Los animales antes de la agricultura extensiva eran los mejores apagadores de fuegos, y que los mejores porque se comían todas las malas hierbas. Ahora hay muchísimos pueblos habitados donde está lleno de hierbas porque no hay animales y porque no se cuida. Entonces es una cuestión de cuidado y al final es una cuestión de valor, del valor que nosotros damos a eso. Sí, yo también quería comentar con respecto al tema de la movilidad, o sea, completamente de acuerdo. O sea, la solución no pasa por sustituir un parque de automóvil de combustión por uno eléctrico, porque además lo siguiente que nos va a venir es toda la cuestión de los materiales, ¿no? La escasez de materiales, dónde se sacan, dónde se producen, que la gran mayoría se procesan en China. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, lo que estamos pidiendo y por lo que tenemos que apostar es por unos modelos de transporte que sean mucho más justos, accesibles para todo el mundo, que sean colectivos, es hacia donde tenemos que ir. Con respecto a lo de las zonas de bajas emisiones, o sea, vamos totalmente de acuerdo, al menos desde Greenpeace. Hemos estado estos años trabajando en este tema y además denunciando que las etiquetas que marcan hoy en día las zonas de bajas emisiones son un coladero y son una auténtica farsa, porque hoy en día con un coche de gas entras a una zona de bajas emisiones. Entonces, bueno, pues esto también a tener en cuenta. Y luego sobre el tema de la ley de cambio climático y el rol de la sociedad civil, a ver, bueno, dado que Greenpeace es una de las que protesta mucho, bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer su papel y creo que el papel de la sociedad civil es empujar y señalar las cosas que se hacen bien, pero también las cosas que se hacen mal. Y la ley de cambio climático es una ley que debería haber sido más ambiciosa. Igual, de la misma manera que estamos diciendo que el Gobierno español, al ir a Bruselas y pedir una reforma del mercado eléctrico, lo está haciendo bien. Y, sin embargo, al intentar convertir a España en el hub de gas, pues no. Y yo creo que ese es el papel de la sociedad civil. Decir lo que se hace bien y decir lo que no se hace tan bien, de una manera constructiva y con ánimo de que, como he dicho antes, de que todos rememos hacia el mismo lado, pero yo creo que nuestro papel es también denunciar las cosas que son insuficientes desde nuestro punto de vista.
Muy bien, yo creo que van siendo las 9, si no hay ninguna pregunta. Sí, y a mí, yo tenía una pregunta rápida, si puedo hacerlo, disculpad, aquí. aquí, y sí, también Pepe tenía otra pregunta. Sí. A ver, sí, No, sí, me sí. estaba apuntando a mí, creo. Que respecto a lo que ha dicho el compañero sobre el debate de los negacionistas que van poblando el Congreso poco a poco, hay una expresión que me ha llamado mucha atención, es que la derecha o la extrema derecha o los negacionistas o como se quiera llamar, van poblando el Congreso. Y yo creo que al final esa gente va poblando el Congreso porque reciben votos. Y entonces, desde la era Trump, me da la impresión de que en los últimos años la sociedad cada vez es más negacionista con el mayor número de temas posibles, desde el cambio climático, el COVID o cualquier tipo de circunstancia. Entonces, quería preguntar, porque me da la impresión que muchas veces estos debates se centran tanto en tecnicismos, que hemos dicho antes, por ejemplo, que el gran cambio tendría que producirse desde la sociedad. Pero es que yo creo, o algunos datos afirman, que cada vez la sociedad es más negacionista. Entonces, ¿qué se podría hacer o qué se está escapando para que cada vez tengamos más datos, más informes o más estudios, pero en cambio la proporción de la población que es negacionista o sinceramente que niega todas estas circunstancias sea mayor? Bueno, a mí, si me perdonáis, creo que Julio algo hablaba de la educación, pero fijaros una cosa, las olas de calor seguramente han sido uno de los elementos que más está convenciendo a la gente de que la emergencia climática es real. Desgraciadamente aprendemos a bofetones, pero nos estamos dando cuenta, catástrofe tras catástrofe, fenómenos catastróficos cada vez más extremos y más frecuentes, que algo hay. Obviamente, el que solo mira la cuenta de resultados y le permiten que mire la cuenta de resultados y le permiten esa transferencia de renta, prefiere el corto plazo, pero yo creo que la sociedad tiene que movilizarse y, al fin y al cabo, el problema que decía Juancho antes, la sociedad somos los que ponemos esa geometría en el Congreso y tenemos que ser conscientes de lo que vamos a elegir cada vez. Sí, Sagrario. Yo, por añadir, fíjate, yo no diría que cada vez hay más negacionistas. O sea, yo no creo que ahora mismo el problema sea un aumento del negacionismo. Yo creo precisamente que el peligro viene de plantear falsas soluciones a los problemas que tenemos. Y no creo que sea un problema ahora mismo en el Estado español de aumento entre la gente, entre la sociedad, el público, digamos, del negacionismo. Al revés, diría lo que ha comentado Fernando, que cada vez la gente se está convenciendo, porque lo está viendo, de que ciertos fenómenos tienen que ver con el cambio climático. El problema es que las medidas que hay que tomar para frenarlo, pues en muchos casos son impopulares, y ahí es donde está el problema, donde nos enfrentamos a que nos venga un fenómeno de chalecos amarillos, el no saber explicar por parte de todas a la gente lo que está pasando de una manera comprensible, lo que he dicho yo también en mi intervención, ofrecer horizontes deseables, ¿no? O sea, que podamos imaginar otras maneras de vivir que no supongan el apocalipsis, sino que supongan un horizonte que la gente pueda decir, bueno, está claro que van a cambiar muchísimas cosas, que tiene que cambiar la manera en la que consumimos y que va a haber que hacer ciertos sacrificios, de que eso está claro. Pero no diría precisamente que es un tema de negacionismo, la verdad. No sé si igual no hay acuerdo, pero... Claro, yo creo que es más una respuesta entre las consecuencias de esa transición. Nosotros, dentro del ámbito del sindicato, eso lo vemos, porque nosotros tenemos muchas contradicciones, y es que es la madre del cordero. Yo creo que lo estaba diciendo Cristina antes, ¿no? Sí, tenemos muchas contradicciones porque nuestro origen como sindicato es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y les estamos diciendo que hay que cerrar la mina, cerrar la central térmica, que normalmente tienen un buen salario, y que eso va a desaparecer y que hay que hacer allí, pues yo qué sé, una planta de renovables, o tiene que ser de mantenimiento, o hay que hacer
una empresa para reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso la gente lo ve con escepticismo, porque ve el corto plazo, efectivamente. Y nosotros le tenemos que decir, no, pero es que esto va a ser el cambio climático, es que si no vamos al caos. Se va a decir, mira, a mí el caos me la trae. Yo lo que quiero es llevar todos los meses dinero a mi casa. Y entonces, ante eso es muy complicado. Y ante eso, predicadores que vayan contándote las cosas te pueden poner en la contra. Y de hecho que yo todavía encuentro esas reacciones entre compañeros. Y cuando hablemos del tema de la transformación de la automoción, va a ser importante. Los vehículos la fabricación de vehículos de combustibles fósiles dan muchísimo más trabajo que lo va a dar el vehículo eléctrico. La forma de fabricación va a cambiar absolutamente. Esto de la cadena y todo eso se va a convertir en un centro de montaje donde va a haber un montón de empresas auxiliares, cada uno lo va a coger, va a transformar absolutamente eso, más allá de lo que se estaba planteando tanto por Julio como la compañera de Greenpeace, que no pueda sustituirse un coche por un coche. Entonces, eso es un elemento absolutamente evidente. Pero también hay otra reflexión, ¿no? Estamos en una sociedad muy individualizada, muy individualizada. Y el planteamiento en la lucha contra el cambio climático tiene que ser un planteamiento colectivo. Y tenemos que enfrentarlo de una manera colectiva. Entonces, cada uno lo ve un poco desde su perspectiva individual. Pero tenemos que verlo desde una perspectiva colectiva y, sobre todo, desde una perspectiva del futuro. Yo aspiro a tener nietos. Joder, tengo tres fichas echadas. Espero que alguno me dé nietos. Pero me resisto a no luchar porque mis nietos puedan tener un planeta en el que vivan de una manera adecuada. Y yo, para mí, aparte de mi convicción, el objetivo está centrado fundamentalmente en que intento que para mis generaciones tengan un mundo mejor. Y eso no es individual, es colectivo. Mira, última pregunta, Pepe. Bueno, mi pregunta parte de un supuesto que es la importancia estratégica que tendrían las comunidades energéticas, de las que habéis hablado alguno. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué asociaciones ecologistas, de consumidores, vecinales, qué partidos, qué ayuntamientos, qué colectivos de profesionales interesados en la transición energética están promoviendo estas comunidades energéticas? ¿Nos podéis dar información sobre ello? ¿Nos podéis presentar alguna exitosa que haya conseguido reducir los costes de la energía y que se esté apropiando de ella, a pesar de que sigan existiendo oligopolios? Me animaría mucho que... Bueno, yo lo primero que te diría es que las comunidades energéticas están puestas encima de la mesa por la Directiva del Mercado Interior del año 2019, con lo cual que establecía unas transposiciones de la propia directiva que no las estamos cumpliendo como suele ser habitual. Punto número 1. Segundo punto, muchísimos ayuntamientos están lanzando, creo que el cartel ese de revisión lo vamos a tener que pasar allí también. Muchísimos ayuntamientos están lanzando a hacer comunidades energéticas, cooperativas. Cualquier tipo de asociación, desde la Alianza por el Autoconsumo, desde partidos políticos generalmente de la línea o del espectro de la izquierda, están fomentando este tipo de actividades. Pero no podemos olvidar algo. Una comunidad energética se basa en el autoconsumo colectivo. Y el autoconsumo colectivo, a pesar de algunos pellizquines que hemos conseguido en los 10 reales decreto ley que se han aprobado desde junio de 2021 hasta hace 10 días, no hemos conseguido los grados de libertad que deberíamos de tener para que yo, consumidor, pueda asociarme a una comunidad energética sin estar con el metro. Sí, ahora hemos pasado de 500 metros a 1000 metros, con una cosa muy alucinante, que es 1000 metros los que están en cubierta, los que están en suelo se siguen quedando en 500. Se ve que el electrón cuando va por el suelo se cansa más que cuando va desde la fachada, desde el tejado al suelo. Entonces, si el autoconsumo colectivo no se desarrolla o hay elementos de trabas administrativas, las comunidades energéticas les falta la base.
Este es el problema fundamental. Estamos discutiendo sobre cuál debe ser la personalidad jurídica de una comunidad energética. Si una comunidad energética es un contrato entre consumidores y productores, no hace falta personalidad jurídica si no queremos. Aunque exista una comercializadora de respaldo que haga los movimientos. Hemos avanzado en los 10 reales decretos desde el Real Decreto de 244-2019, que lleva ya casi 2 años y medio. Prácticamente nada, ni en coeficientes dinámicos, ni en libertad de asociación, ni el que te exista que todos tenemos que sumar la unidad. Es que se va un cooperativista, uno de una comunidad energética, y hay que hacer una asamblea para poder... Oiga, si quieren que no las hagamos, díganlo. Pero es facilísimo con dar grados de libertad. No me lo regule en positivo, pero tampoco en negativo. Déjeme grados de libertad. España, si alguien se quiere meter en el IDAE, tiene una web interactiva de comunidades energéticas en funcionamiento. A mí me gustaría que no hubiera la web porque hubiera tantas comunidades energéticas que la web no diera capacidad para poderlas poner. Pero nos fijamos más en los proyectos pilotos que en las realidades generalizadas. Si no tenemos comunidades energéticas, recuerdo 3 años de la Directiva del Mercado Interior que las introducía, es porque no hemos dado grados de libertad ni a los consumidores ni a los productores para que las puedan formar. Y el que las ha hecho, le tienen que dar el premio Kafka y un gran abrazo porque le ha echado unas narices de hacer papeles que no se lo perdona. Creo que con esos papeles podría haber hecho una central de biomasa y producir electricidad. Es una autoridad en el tema, está claro. Llevamos muchos años peleando con esto, desde el año 2019, pero hemos conseguido cosas, ¿eh? Antes nos decían que en el 6-2022 nos decían que el electrón se ponían 500 metros porque era la distancia que había que recorrer para en baja tensión, no una caída de tensión elevada. Si ahora son 1000 metros, significa que hemos cogido un entrenador personal a los electrones españoles y ahora se cansan la mitad, los que salen del techo. Porque los que van por suelo son los mismos vagos que teníamos antes. Son cansinos. Entonces, bueno, pues yo creo que hemos mejorado. No me cabe ninguna duda que dentro de, si la crisis sigue, la crisis energética sigue, dentro de un año en vez de 10 reales decreto ley tendremos 20 y habremos ganado 5 o 6 puntitos más, porque yo creo que alguien piensa que las alegrías no se pueden dar todas de golpe, que hay que darlas poquito a poquito para que no nos lo creamos del todo. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí. Yo sobre todo... Quiero agradecer la presencia de mis compañeros de mesa y compañeras de mesa, porque yo como moderador no valgo porque se me extienden los tiempos cantidad y me lo han hecho facilísimo. Gracias y hasta la próxima.